En este video vamos a demostrar un formulario creado en HTML donde vamos a trabajar lo que es Ajax y también vamos a mirar la creación de un archivo PHP, es decir, Ajax hace el llamado a un archivo PHP y este le devuelve una respuesta desde el mismo HTML. ¿Cómo viene Ajax? Ajax, digamos, fue pensado para ser trabajado del lado del cliente y a la misma vez del lado del servidor, es decir, el cliente a través del navegador hace una solicitud, entonces por medio de una interfaz de usuario. En este caso vamos a hacer una entrada de datos a través de un formulario. Y este formulario, digamos con el botón de enviar, hace el llamado a un JavaScript. Y este JavaScript, o sea, interpreta uno de los eventos que es el evento onClick, que lo hemos visto. Entonces hace un llamado a ese JavaScript y dentro de ese JavaScript hace un llamado a Ajax, al motor de Ajax, y ese interpreta los datos de tal manera que hace una solicitud por medio de HTTP y llama al servidor web. En ese servidor web es donde tenemos alojado lo que son los archivos PHP. Entonces PHP en este caso, solamente vamos a hacer un ejemplo muy básico de PHP que devuelve un mensaje como si realmente hubiera guardado los datos, pero en PHP lo que hace es conectar la base de datos para guardar los datos dentro de una tabla. Y estos datos son devueltos de nuevo lo que es a la interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, esto es la estructura de cómo funciona del lado del cliente y del lado del servidor. Y vamos a empezar entonces para trabajar Ajax. Ya tenemos que tener instalado básicamente nuestro equipo, porque ya debemos tener como si nuestro equipo tuviéramos un llamado hacia el servidor web. Entonces en este caso vamos a instalar una aplicación que se llama XAMPP, y XAMPP es una aplicación que lo que hace es crear los servicios web a través de instala Apache y instala MySQL, de tal manera que cuando uno hace un llamado a una IP, y si yo quiero invocar un servicio, si quiero hacer un llamado a la página, pues se me va a abrir por default, me va a abrir la página que tiene por defecto lo que es XAMPP, donde se guardan los archivos. Entonces hay que tener en cuenta que los archivos, aquí yo voy a ir, vamos a ir a volumen, voy a montar, entonces aquí internamente en la carpeta ht2, él guarda todos los archivos que se van a crear. Entonces yo tengo aquí un directorio que se llama web y voy a crear un nuevo directorio que se llame práctica 2. En esta práctica 2 es donde voy a guardar todo mi estructura, el JS y también el archivo HTML y PHP que vaya a crear. Entonces en este caso vamos a hacer un llamado a un archivo, vamos a crear un nuevo archivo HTML que se llame formulario. Entonces, ¿cómo lo vamos a salvar? Ya hay que guardarlo dentro de la estructura. Entonces vamos a guardarlo aquí y vamos a guardarlo como formulario.html, no PHP sino HTML. Entonces aquí vamos a crear nuestro formulario que está dentro del archivo HTML. Entonces vamos a trabajar que son etiquetas de HTML para creación del formulario. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la etiqueta que identifique que voy a trabajar con un HTML5. Tengo aquí el HTML,
head. En el head recuerden que está tanto el llamado a la hoja de estilos como a los archivos JS. Entonces aquí voy a hacer primero la configuración a través de los metas para el formato de codificación de la página. Y voy a hacer el llamado al archivo, a un archivo de hoja de estilo para darle estilos al formulario. Entonces en este caso, recuerden que ya habíamos visto también que puede haber un estilo que lo que hace es resetear los estilos de los diferentes navegadores. Entonces, en los navegadores no siempre los estilos funcionan igual para todos. Entonces, una manera es reseteándolo. Entonces, vamos a crear una hoja de estilo que se llama reset. Y luego sí vamos a incorporar nuestra hoja de estilos. Entonces vamos a colocarle de una vez la hoja de estilos. Así no la hayamos creado, ahora la creamos. Y lo mismo, estilo.css. Y nuestro llamado al script. Entonces aquí vamos a hacer un llamado. Dijimos que aquí vamos a trabajar en este formulario HTML lo que es Ajax y también jQuery. Entonces vamos a incluir la librería de jQuery. Vamos a incluir la librería. Solamente incluir aquí el URL. No se les olvide de colocar type. JavaScript y cerramos. Y también hacemos el llamado a un JS que debemos crear, donde va a ser el llamado al PHP. Vamos a llamarlo main.js. JavaScript y lo mismo, cerramos. Entonces tenemos nuestras dos hojas de estilos, nuestros dos archivos llamados de JavaScript, uno jQuery y uno los vamos a trabajar el Ajax. Entonces vamos a colocarle a este un title, dándole formulario. Y vamos a empezar ya con el body. Entonces tenemos el body. Dentro del body, entonces ya vamos a empezar a trabajar. Vamos a crear aquí un div que se llame texto. Y para crear los formularios deben estar dentro de una etiqueta que se llama for. Y debe colocar el método, es decir, el envío de los archivos lo voy a hacer tipo post o tipo get. Cuando estamos hablando de un método tipo get es que estamos parsando los diferentes parámetros por browser, es decir, ustedes muchas veces en un sitio web ven este tipo de parámetros. Signo interrogantes, P igual a 1, C igual a 2. Cada una de estas son variables. P es una variable y su valor es 1. Y la forma de pasar otra más de una variable, esta es una variable y este es su valor. Entonces, esto es pasar los datos por un tipo método tipo get, ¿sí? Que es a través de browser, lo cual no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque a través de estos tipos de parámetros es donde suelen hackear las páginas, ¿sí? Entonces, normalmente uno lo hace para mayor seguridad lo que son métodos post. Y le vamos a dar un nombre a este formulario con el atributo name. Vamos a decirle formulario y ID formulario. Le vamos a decir for. Bien, entonces dentro de todo la etiqueta for es donde van otras etiquetas que se trabajan para construir formularios. La entrada o la caja de texto donde uno coloca el nombre, el password, donde uno coloca por ejemplo los checkbox que son los cajitas de chuleado.
Ahí también se colocan las listas, donde se coloca para seleccionar varios valores o mostrar una lista, o el select, que es para seleccionar y me muestran una lista desplegable. Entonces, en este caso, vamos a ir creando un formulario y en cada elemento de ese formulario vamos a decir que esté dentro de un div. Entonces vamos a crear una caja de texto, sería con la etiqueta input de tipo texto, ¿sí? Va a ser una caja de entrada de texto y le vamos a decir que esta se va a llamar nombres. Y ID, recuerden que es un atributo de identificador único, es como si fuera el llamado de una variable cuando se vaya a trabajar para pasar, por ejemplo, valores tipo post. Entonces el ID es más principal que el name. Realmente lo que importa más es el ID. Es como la variable o esta caja de texto va a tener ese identificador. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a crear lo que es este input. Y voy a crear otro div. Aquí ya lo cerré, pero voy a crear otro div que sea un botón, ¿sí? Entonces, este botón voy a crearlo no como hay varias etiquetas. Una opción es button, ¿sí? Y le coloco el nombre. Otra opción es utilizar input, que vamos a utilizarlo tipo submit, ¿sí? Que es otro evento. Submit es envío de un formulario. Y aquí dentro del atributo value es básicamente la entrada, o sea, el nombre que va a tener ese botón. Entonces vamos a decirle registrar. Voy a salvar esto y dentro del browser con esta IP que tengo voy a llamar ingweb práctica 2 y formulario. Si yo por default quiero que cuando yo le doy práctica 2 de una me abra una página web, normalmente yo la voy a identificar es con index.html. Entonces los index.html o los index.php son los que están configurados en un archivo http-conf de configuración del lado del servicio Apache, donde por default esas páginas son las que abren cuando yo coloco aquí una URL, ¿sí? Entonces en este caso, como yo no coloqué index sino formulario.html, tengo que decirle para que me abra. Entonces, ¿qué tengo aquí? Mi caja de texto, que tengo aquí mi input tipo submit, que es el envío, ¿sí? Es la opción de enviar. ¿Qué pasa? Con el submit, si yo le dijera en la parte de arriba, que es para enviar un formulario, tiene un atributo que se llama option. Si yo option le coloco formulario.php, ¿sí? Que es así como anteriormente se colocaba en los formularios cuando no existía Ajax, ¿sí? Entonces, vamos a guardarlo, hago el llamado y le digo registrar. Entonces, registrar lo que hace es el llamado al PHP, ¿sí? O sea, salta de una página a otra. Entonces, me devuelvo. Option ya no es necesario, bueno, algunas veces sí lo hacen, pero para eso se utiliza Ajax, ¿sí? Porque Ajax lo que hace es internamente hacer un llamado a ese PHP y ese PHP le devuelve la información al lado del cliente donde lo va a desplegar en el mismo HTML. Ahora bien, si yo hubiera dicho que fueran los datos tipo get, vamos a decirle acá, continuar, y vamos a decirle acá. ¿Qué notan ustedes? Tipo get, ustedes ven que en el browser, ¿qué está pasando? Lo que les había mostrado, pasa todas las variables que tengo dentro de la etiqueta for. Entonces está pasando la variable nombre seguido de el valor que le he dado
al llenar esa caja de texto, ¿sí? Entonces, este método, utilizar get, no es nada seguro. ¿Por qué no es nada seguro? Porque esa es una forma de hacer hacking entre las páginas, es decir, que sean vulnerables, ¿sí? Entonces, de esta manera pueden hacer inyección por medio de SQL, inyección por medio de JavaScript, que también hay diferentes estrategias para hackear páginas. Entonces, este es un método que no es muy recomendado. Entonces, en este caso vamos a utilizar tipo POST. Entonces, tipo POST, volviendo acá, entonces vamos a nuestro formulario, voy a volver a abrir, voy a devolverme. ¿Qué vemos? Entonces, esta es la parte del frontend, ¿sí? Esta es la parte donde debemos preocuparnos sobre cómo se va a ver, o sea, cómo los usuarios están viendo esa interfase, ¿sí? En la interfaz es donde debemos, digamos que es la parte donde toma mayor tiempo en diseñarla. ¿Por qué? Porque es una parte visual, es una parte donde hay que validar, ¿sí? No asumir ciertos criterios que el usuario debe cumplir. Por ejemplo, de nada me sirve colocar un mensaje con asterisco, decir estos campos que tienen asterisco son obligatorios. No. Lo recomendable es, en este caso, validar, y esas validaciones anteriormente sí había, con el nuevo HTML que se ha desarrollado anteriormente, sí había que hacer esas validaciones a mano, pero hay una etiqueta, un atributo, mejor dicho, una etiqueta, sino atributo que se llama require, y es donde yo le coloco un estado diciendo que es verdadero. Cuando yo le estoy diciendo esto, le estoy diciendo que el campo debe ser obligatorio. Entonces, cuando yo voy a darle registrar, automáticamente él saca un tooltip diciendo completa este campo. Es decir, es obligatorio que debes llenarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, nos obligamos a que ya no debemos mostrarle un mensaje al usuario de que los campos que tienen asterisco son los que son obligatorios, sino simplemente cada vez si el usuario no llena los campos, le damos registrar, pues ya sabe él por default que debe llenar ese campo. Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a crear lo que es el estilo. Entonces vamos a crear un estilo, vamos a guardarlo en nuestro directorio CSS y vamos a llamar uno reset.css, y en este reset recuerden que ese ya lo habíamos visto. Voy solamente a seleccionar y habíamos indicado en qué página se guardaba. Entonces esto lo voy a omitir y voy a guardar el reset de nuevo dentro de este. Listo, ahí ya está, sino que lo que voy a hacer es reemplazarlo. Reset. Bien. Y vamos a crear una hoja de estilo que se llame estilo, donde le vamos a dar estilo lo que son a los diferentes inputs de este formulario. Entonces vamos a darle nuevo file y vamos a salvarlo como estilo.css. Entonces, en ese estilo CSS, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a darle estilos a todo el sitio. Entonces vamos a decirle que va a tener el HTML para configurar el tamaño de fuente. Vamos a decirle que va a tener un tipo de fuente de placeholder, ¿sí? Y vamos a darle estilo al for. Entonces a la etiqueta del for vamos a decirle que va a tener margen 0, auto,
vamos a darle, por ahora vamos a dejarlo con un tamaño fijo. Recuerden que ya habíamos visto cuando vimos diseño responsivo que lo recomendable no es colocar un ancho fijo, ¿sí? Lo recomendable es colocar con porcentajes. Vamos a colocar un padding y un border de 1 píxel. Vamos a alinear el texto a la izquierda y vamos a comenzar a darles estilos a los tipos de input. Entonces, para darle estilo a ese tipo de input, viene acompañado de la etiqueta, pues input, pero de esta forma estoy diciendo a qué tipo de input, ¿sí? Que es un tipo test. Entonces abro y cierro, entonces vamos a decirle que este va a tener un tamaño del 100%, es decir, que va a ubicar todo el tamaño de la pantalla. Y vamos a decirle que el border no va a ser tan de rectángulo, sino va a ser un border redondeado. Entonces vamos a decirle que el redondeo es de 4 píxeles y va a tener una altura de 30 píxeles. Bien. ¿Qué vamos a decir? Tenemos dentro de nuestro for un did, ¿cierto? Que está acompañando a cada uno. Ahora bien, entonces vamos a colocarle for did. ¿Por qué? Porque el did está dentro del for. Entonces la forma correcta es primero el padre y luego el hijo. Es como si fuera for el padre y los hijos es cada uno de estos que aparecen dentro de estas etiquetas. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Did más did, es decir, que al siguiente did, no al primer did, le vamos a colocar un margin top de 1. Y a todos los did, sin importar, aquí le estamos diciendo va a tener un margin top de 1. ¿Sí? O sea, podemos colocarla así, pero ¿cuál es la diferencia? Si lo colocamos así, estamos diciendo que todos van a tener un margen de 1. Si lo colocamos de esta manera, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que a partir del segundo did va a tener un margen de top de 1. Ahora, vamos a darle estilo, vamos a darle la llamada y ahí tenemos nuestro estilo de solamente el input test. Ahora bien, ¿qué vemos acá dentro del input test? No sabemos qué debo ingresar, es decir, que aparezca la etiqueta nombre. Hay dos maneras de hacerla. Uno es utilizando la etiqueta label. Entonces voy a colocar la etiqueta label y la etiqueta label le coloco nombres y cierro, ¿sí? Entonces tendría esto. Esa es una, colocar la etiqueta acompañada del tipo de botón. O la siguiente es ahorrarme la etiqueta label y utilizar una propiedad que se llama placeholder. Entonces, dentro de esta propiedad que se llama placeholder, voy a colocarle que aparezca este mensaje. Entonces, vengo acá y aquí dentro del input test aparece el nombre del label, ¿sí? Entonces, miren que no tengo que limpiar, solamente que cuando ya escribo o habilito el evento, ¿sí? Básicamente lo que hace es desaparecer y si está vacío pues ya vuelve a aparecer. Eso es lo que hace el placeholder. Entonces aquí ya tengo un input test. Entonces de esta misma manera comenzamos a crear un formulario completo. Entonces vamos a crearle apellido, ya sabemos nombre, ahora apellidos. Voy a copiar
y pegar. Entonces este sería apellidos, este sería apellidos y este sería apellidos. Bien. Entonces, hasta ahora que tenemos dos input test y ambos input test son tipo string. Entonces, no tenemos ningún problema. Y ambos deben ser obligatorios. Vamos a adicionar otro DIT. Y dentro de ese DIT vamos a agregar otro tipo de input. Entonces vamos a agregar un label porque vamos a agregar un radio button. Entonces vamos a decirle estudiante y vamos a adicionar un input tipo radio. Vamos a decirle que este va a tener el valor de sí y este se va a llamar opción sí. Y este va a tener un name que se llama pregunta. ¿Por qué estoy colocando ID y name diferente? Porque el radio button básicamente es seleccione este o seleccione el otro, ¿sí? Entonces básicamente lo que hace es que debo crear dos radio buttons con el mismo nombre, pero ambos van a tener diferente valor. Y para leer diferente valor, una opción es a través del identificador del ID y otra podría ser creando un arreglo, que eso ya luego lo veremos. Por ahora vamos a ver la opción 1. Entonces vamos a crearlo y vamos a decir que este se llame 2. Voy a copiar todo esto y voy a colocar a este como no. Y este se llama de esta manera. Bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un radio button, vamos a mirarlo en esta parte. Este es un radio button, o es este o es el otro, ¿sí? No me deja seleccionar ninguna de los dos. Entonces, son mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle estilo a ese radio button. Entonces, si queremos darle estilo a ese radio button, podemos hacerlo. En este caso no vamos a adicionarle. Si ustedes ven en la hoja de estilo, si yo quiero vuelvo e incluyo input, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque no es una caja de texto y ya no podemos darle un border, ¿sí? Entonces, pero podemos, si queremos, colorearlo. En este caso vamos a dejarlo así, pero vamos a darle estilo lo que es a label. Entonces aquí vamos a darle label y vamos a decirle que este label va a tener inline block, que va a tener un ancho de 90 píxeles y que va a estar alineado a la izquierda. Bien, entonces eso es lo que tenemos. Bien, entonces hemos alineado a la izquierda el texto del label y hemos colocado las dos opciones. ¿Qué pasa con las dos opciones? Debemos agregar la etiqueta sí y no. ¿Sí? Porque están los dos radio buttons, pero ningún radio button tiene una etiqueta. Entonces aquí es donde adicionamos para cada uno un label que esté relacionado con la propiedad ID. Entonces este sí, cierro label, voy a copiar y a pegar esto aquí. Entonces esta es la opción no y este es no. Bien, entonces ya tienen las etiquetas tanto la opción sí como la opción no. ¿Sí? Entonces, ¿qué ven hasta ahora? Solamente he colocado como obligatorio nombre y apellidos, pero los radio buttons no son obligatorios porque no he colocado ningún atributo de require true. Entonces,
Vamos a dejarlo sin require true y luego vamos a ver una manera en que podemos validar esa opción dentro del JavaScript. Vamos a adicionar otra entrada que sea un input, pero ya no va a ser tipo string, o sea, texto, sino que va a ser numérico. Entonces vamos a decir input type number y vamos a decir que este va a ser el room, ¿sí? Lo mismo, vamos a ahorrarnos con el tipo number, vamos a ahorrarnos el label y vamos a colocarlo dentro del placeholder. Placeholder room. ¿Qué pasa? Anteriormente no existía cuando estaba el HTML, digamos las diferentes versiones, no existía el type number. Entonces las validaciones de que fueran solamente números, cada opción que digitaba el keypress, básicamente esas validaciones se hacían directamente de JavaScript. Con esto nos ahorramos todo porque básicamente dentro de esa estructura del HTML valida y acepta solamente de que las entradas solamente sean tipo números. Bien, aquí colocamos que sea también obligatorio. Entonces vamos a ver algo. ¿Qué vemos acá? Vemos que no tiene el mismo estilo. ¿Por qué? Porque solamente le hemos colocado estilos a los type test. Entonces vamos a decirle que también los numbers tengan estilo. Entonces solamente con un coma para decir que esta etiqueta también. Hacemos el llamado. Bien. Entonces, ¿qué hago? Estoy digitando una entrada o una entrada de teclado tipo string. No deja ingresar. Entonces, ya internamente él valida esta opción, ¿sí? Solamente tipo number acepta solamente números. Vamos a adicionar otra tipo de entrada que es una lista. Entonces vamos a llamarle un label que diga nacionalidad. Entonces en este que es nacionalidad vamos a crear un select, miren que es muy diferente a los input, y esta vamos a colocarle países, ¿sí? Una lista donde le den al usuario la opción de que elija el país, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no le doy esta opción y lo dejo como un tipo texto, pues algunos usuarios van a tener mala escritura, van a escribir, por ejemplo, qué sé yo, Brasil con Z y otros con S, Bélgica con tilde y uno sin tilde. Entonces cuando yo voy a hacer la selección, por ejemplo voy a hacer la selección o voy a hacer una búsqueda en la base de datos y voy a decir seleccióname todos los países que tengan tal nombre. Entonces si voy a dejarlo de manera abierta, no es lo más recomendable. Para eso se utiliza lo que es el select de tal manera de que nosotros etiquetemos esas opciones y solamente le damos al usuario de que seleccione determinadas. Entonces dentro del select está opción, que es cada uno de los ítems que pertenecen a esa lista. Entonces por ejemplo Argentina, ¿sí? Empezando, y yo puedo utilizar por ejemplo dentro de option un value, es decir, la propiedad value básicamente lo que hace es que si yo no le coloco por default, el value va a tener el valor que yo estoy colocando aquí del nombre del país. Pero si yo le coloco un número, entonces cuando lo voy a llamar, el valor que ha seleccionado el usuario me va a decir que ha seleccionado es 1, ¿sí? Va a leer la opción es value. En este caso vamos a dejarlo así y luego vamos a ver lo que les estoy diciendo para que lo vean mucho más claro.
Entonces decimos Argentina, Bolivia. Vamos a colocar algunas opciones, no todas. Qué sé yo, Chile, Colombia, Brasil. Por acá me lo salté, debería ser aquí. Costa Rica. Bueno, voy a colocar esas simples opciones para que miremos. Bien, entonces aquí lo encerramos. Entonces miremos lo que le estamos diciendo. Entonces la lista desplegable, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, si queremos darle estilo al select, entonces básicamente lo que podemos decirle es en estilo, es decirle simplemente select y decir que este tenga un ancho, voy a colocar del 100%, 100 píxeles. Entonces, cuando lo llame, ¿sí? Se ha anchado y puedo decirle que tenga un alto. Entonces puedo decirle que tenga un alto de 30 píxeles. Entonces ya vemos que se ha hecho un alto y un respectivo ancho. Bien. Bueno, entonces hemos creado dentro de esto lo que es la entrada de las diferentes opciones, que es un input tipo radio. Hemos creado un tipo number, donde le damos a este tipo number lo mismo, que sea obligatorio. Hemos creado un tipo select, que es para países, ¿sí? Ya explicamos la opción de que es mejor básicamente en este formulario que se les muestre las opciones al usuario, una lista que pueda seleccionar y no que sea abierta, ¿sí? Por problemas de escritura de errores, en serio. Entonces cuando estos datos se guarden en la base de datos sean fáciles de encontrar. Entonces el atributo value también se puede colocar dentro de la opción, en este caso no la vamos a usar. Otro tipo de entrada es tipo email, donde lo que valida es que sea un correo electrónico, ¿sí? Otro tipo de entrada es day, que sale formato tipo fecha, día, mes y año. También lo estamos colocando que sea básicamente requerido, que sea obligatorio. Y hay un tipo de dato que se llama tel, que es de teléfono, y a ese tel hay un atributo, una propiedad que se llama pattern, de patrón. Entonces puedo decirle que ese dato que voy a ingresar tenga el siguiente patrón. Entonces mi formato son 3 números seguido de una raya, 2 números de una raya y 3 números. Entonces estoy diciéndole con esto de 0 a 9, sin importarme sean 3 números, luego viene un guión de 0 a 9, los dos otros números, un guión, y de 0 a 9 los otros 3 números. Y a la final entonces hemos colocado unas validaciones que son básicamente relacionadas con privacidad de datos o acepto las condiciones. Sí, eso es más por políticas de seguridad, de que están cediendo a los datos, y hay una ley de protección de datos, ¿sí? Que luego se hablará de esto. Entonces en este caso vamos a darle el valor a ID aquí de condiciones. Vamos a decirle que este es obligatorio también y vamos a decirle he leído y acepto las condiciones. Y dentro de este mismo vamos a colocarle otro tipo, chatbox. Voy a copiar esto para que sea mucho más rápido.
Entonces vamos a colocarle aquí privacidad. Privacidad, privacidad. Y aquí vamos a colocarle he leído la política de privacidad. Bien. Entonces lo salvo. Entonces tengo las dos opciones. Si quiero, puedo darle también estilo al chatbot. O lo puedo simplemente dejar, ¿sí? Para que haya un salto, o sea que los dos puedan estar separados, puedo utilizar una etiqueta que se llama BR, que es salto de línea. Entonces puedo colocarlo aquí y ya están los dos separados, ¿sí? Ambos se tienen que chulear porque son de manera independientes. Bien, entonces ya tengo lo que es mi formulario y cuando voy a darle registrar, entonces la idea es que el registrar hace el llamado a un archivo en JavaScript. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa parte? Entonces, nuestro estilo que hemos creado ya no tenemos, este lo vamos a cerrar por ahora. Vamos a crear uno nuevo y este JS vamos a crear este que se llama main. Entonces vamos a salvarlo y vamos a salvarlo como main.js. Bien. Entonces en este main.js vamos a trabajar con las funciones de jQuery. Entonces en JavaScript vamos a colocarle una invocación a él mismo, es decir, que él mismo se llame. Entonces, para él iniciar el llamado a todos los eventos, debo hacer el llamado de la función function, ¿sí? Entonces debo embeber en function, dentro de function, con el signo numeral, debo hacer todo lo que se relacione con los eventos, funciones, debo crearla dentro de esto mismo, ¿sí? De manera formal o estándar. Entonces aquí nuestro for, ¿cómo se llama? Se llama formulario, el ID. Entonces una manera de en jQuery ya de llamar el formulario, recuerden que no es con query selector o document element ID, sino que aquí es con el signo de peso seguido del nombre del formulario, en este caso con numeral y el nombre que le he dado a este for. Entonces a este le he dado el nombre de formulario.submit, que es el evento en este caso, y cuánto de submit va a ser una función, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado porque básicamente trabaja con esta función y que ustedes ven trabaja es con esta función, ¿sí? Entonces si no lo cierran de manera adecuada, pues se les va a presentar un error. Entonces aquí hago el llamado lo que son a trabajar el evento submit, es decir, a recibir todo lo que son las variables del formulario. Entonces vamos a mirar cada una de las variables del formulario. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que está haciendo el llamado? Vamos a colocar aquí para asegurarnos un alert y vamos a decirle recibido datos. Lo cerramos y lo cargamos, hacemos el llamado. Recuerden que como son campos obligatorios, entonces debo llenar todos los datos. Voy a dejar la patata.
Voy a llenar todos los datos. Voy a llenar este mismo, he leído. Hasta ahora no he validado estas opciones, ¿sí? Entonces acá él llama, a ver, nosotros no quitamos de acá, me está llamando el option, entonces le quito esto y bueno, me toca actualizarlo de nuevo, no lo había acá quitado, esta opción, llenamos todos estos datos, es que ya está aquí por default. Y acá me aparece un error, vamos a ver qué es. Me está faltando cerrar y hay un paréntesis que me está faltando. Entonces él me dice en el formato de la consola, me dice sobre qué parte está ocurriendo el error. Entonces él me está diciendo que en la línea 1, acá. Entonces me voy de nuevo. Que es en esta parte que yo tengo, adicioné un paréntesis de más, ¿sí? Porque él venía, era con la llamada, para un paréntesis de más, cierro, de nuevo, actualizo todo el formulario, hago el llamado, los datos, y vemos que cuando le damos en la opción en el botón registrar, entonces ya está haciendo el llamado al evento Summit a través de jQuery, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, es decir, recoger, digámoslo de esa manera, o recolectar cada uno de los valores que hemos recibido a través de estos inputs. Entonces, para recibir eso, vamos a crear una variable. Entonces, para crear una variable vamos a decirle nombre o nombres y vamos a decirle en document force y vamos a decirle el nombre del documento. El nombre de la etiqueta for del formulario, que es formulario, y busque la etiqueta nombres punto value, ¿sí? Luego entonces vamos a decirle que imprima nombres para ver que lo que hemos digitado y que imprima, vamos a concatenar, aquí estamos concatenando directamente y estamos imprimiendo dentro del alias. Luego creamos otra variable que se llama apellidos y de la misma manera vamos a decirle acá formulario y apellidos punto value. Bien, entonces de nuevo cargamos el formulario, llenamos todos los datos, los números, la nacionalidad, el correo, la fecha y vemos que ya está recibiendo los datos, en este caso los de nombre y apellido. Entonces, de esta manera voy trabajando para recibir cada una de las variables, lo que son países, lo que es cada uno de los chatbots. Entonces, esto es para que lo terminen de hacer, involucrando todos los demás campos que están dentro del formulario. Ahora, ¿cómo se hace básicamente la llamada al alias a través de jQuery? Entonces le vamos a decir alias, vamos a hacer el llamado a alias, abrimos
y cerramos. Hay que tener en cuenta esta opción, porque si no, básicamente, si no lo voy a volverlo a hacer, porque si no se pueden confundir. Numeral punto hayas, abro paréntesis, él automáticamente cierra el paréntesis, abro llaves y él automáticamente cierra la llave y doy enter. Hay unos campos que se maneja dentro del hayas. ¿Cuál es? Que es la dirección a cual él debe llamar. Entonces en este caso vamos a llamar a un archivo PHP. ¿Sí? Vamos a llamar otro parámetro que se llama type, que es cómo está enviando los datos. Entonces en este caso vamos a decirle que es tipo POST. Y el tipo de dato, data type, vamos a decirle que es tipo test. El dato básicamente es la parte donde está diciendo los datos que devuelvo en PHP, en donde los van a recibir. Entonces es data. Entonces vamos a decirle acá formulario, que son los datos que estoy enviando a través de formulario. Y vamos a darle serialice, coma, success, dos puntos, vamos a llamar el llamado de cuando recibe estos datos. Entonces los datos que está devolviendo, o sea el PHP, digamos aquí estamos llamando al PHP y al HP luego le vamos a enviar todos los datos de una manera serial. Entonces esos datos que estamos enviando, él luego va a enviar o va a retornar algo, o sea el PHP archivo. Entonces ese retorno es a través de esta variable que se llama data. Entonces esta variable que retorna el PHP, ¿en dónde lo vamos a mostrar? Nosotros cuando creamos formulario, inicialmente creamos un div que tiene un ID que se llama texto. Entonces vamos a decirle que en este texto, en HTML, me devuelva el contenido del PHP. ¿Sí? Me lo despliegue. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un archivo PHP sencillo. Vamos a salvarlo como archivo.php. También por eso lo estamos creando en Xampp para poder hacer el llamado al PHP, si no, no podemos hacerlo. Y en este archivo PHP, solamente recuerden que para iniciar un archivo PHP, básicamente debo colocarle el mayor signo de preguntas, PHP, y cierro colocando el interrogante y el menor. ¿Sí? ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, dentro de todo esto, colocamos lo que es código PHP, que es muy similar a trabajarlo en C. Entonces, en este caso vamos a imprimir. Entonces, imprimir es imprimir como un print. El imprimir también funciona como un print aquí dentro del PHP o también con algo que se llama echo o hecho. ¿Sí? Entonces, dentro de doble comilla vamos a decirle datos guardados. ¿Y qué va a guardar en datos guardados? PHP cómo recibe los datos cuando se los estoy enviando a través de hayas. Él los recibe como tipo POST porque yo le estoy diciendo estoy enviando los datos tipo POST. Entonces, para que los reciba, debo colocar esta función. Numeral, underline, POST y el nombre de la variable con que está viniendo. Entonces, en este caso es nombres. Vamos a ver si lo está recibiendo. Entonces, datos guardados, el nombre,
¿sí? Ay, miren que yo no le estoy colocando nada más, solamente le estoy diciendo es tipo post y reciba todos los tipos post que están viniendo, es decir, todos los inputs, ¿sí? Entonces, al recibir todo, PHP los recibe, yo lo único que estoy haciendo es volverlos a imprimir, o sea, se los estoy devolviendo al HTML, que por medio del success de lo que estoy enviando va a imprimirlo en esta etiqueta que se llama texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Salvamos todos y de nuevo volvemos. Entonces, llenamos todos estos campos. Colocamos acá el correo, la fecha de nacimiento, el número y registramos. Miremos a ver si hubo algún problema. No. Y miremos aquí en texto. Un problema. Vamos a hacer algo. Vamos a colocar aquí valor solamente para mirar dónde está apareciendo. Este valor está apareciendo arriba. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces aquí tuve un error. Voy a colocar esto. Tuve este error. Y vamos a hacer el llamado. Y acá había puesto valor. Vamos a quitarlo. Volvemos a llamar a la página. Colocamos cualquier, hacemos el llamado y bien, entonces para que nos funcione vamos a agregar estas dos líneas de código que básicamente bueno, estas no están necesarias, pero esta, la del evento, sí. Igual dejémosla. ¿Esta qué es? Esta es leer la etiqueta opción. Es decir, ¿se acuerdan que al inicio yo había colocado option, había colocado un llamado al PHP y él hacía el llamado al PHP, más no ya hacía el llamado al JavaScript? Entonces, esto es lo que hace, es tomar esta opción y devolverla en algún momento si yo quiero enviársela dentro de este alias. En este caso no lo vamos a hacer. Entonces solamente vamos a colocarle prevent default. Bien, entonces en prevent default, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el llamado de nuevo, enviar los datos al formulario. Llenamos todos los campos. Los únicos campos que no hemos validado son estos dos. Entonces la idea es que ustedes puedan validar estos dos campos sabiendo cómo ya recibir en JS el valor de estos campos. Entonces voy a registrarme y al registrarme entonces ¿qué me saca? El mensaje dentro del div texto dice datos guardados y concatena y me devuelve el tipo post. Y el tipo post nombre, que es este que recibió. Obviamente no le coloqué ningún espacio, por eso todo me lo colocó junto, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos, ya se reciben y se guardan en una base de datos, en una tabla, que eso es lo que veremos en el siguiente video.